Hoy es miércoles, mitad de la semana, y te damos las gracias por nueva vez sintonizar 98.5 Rumba FM aquí, en este espacio que se ha hecho parte de tus tardes para que juntos aprendamos a tomar el rumbo de lo que pasa en el país y de lo que pasa en el mundo. Y como cada tarde, pues soy una mujer con mucha dicha de compartir aquí con un elenco de jóvenes y no tan jóvenes este espacio, pero en el micrófono siempre me acompaña este joven comunicador de una voz que tiene grandes admiradoras, sobre todo una vanileja que sintoniza solamente para escuchar a Hansel García todas las tardes. Un abrazo a nuestra querida vanileja, buenas tardes, y con o sin calor, aquí estamos felices y contentos de tomar el rumbo junto a todos ustedes en este miércoles que promete Yané Camilo, ojalá cumpla. Bueno, pero como cada miércoles y de cada día, los tapones de la capital están tan fuertes que hacen que Marino Mendoza no llegue a tiempo. Pero ya escribió Rafael. Rafa le escribió, voy en camino, los tapones me tienen retenida. Y Gaby, que siempre vive riéndose, ni nos menciona. Señora, Gaby tiene un nuevo look. ¿Tú viste el nuevo look de Gaby? La nueva pelada que tiene. No, pero se quitó la pollina. Y la sorpresa de Gaby, que yo lo veo siempre sentado ahí arrellanado, como dice en mi campo, y lo vi de pie, un hombrón, Gaby. Gaby alto. Sí, yo soy pie y pico. ¿Y quién es que está ahí usando el gorro para atrás? Ese es Brian, nuestro querido amigo Brian. Brian, pero ese tigueraje tuyo con la cachucha para atrás, Brian. No, y como esa cachucha tiene un logo de un programa amigo, prometemos cambiártela por uno de Tomando el Rumbo, o en su defecto por una del Licey. La verdad es que lo tuyo no tiene madre. El Licey está feliz porque ganó anoche. Hay un empate en el segundo lugar. 4 equipos en segundo lugar con 8 juegos iguales. Entonces, en primer lugar están las estrellas, pero después 4. Y en el sótano se colocan los toros. Y creo que los gigantes también. Los gigantes están empatados. Los toros en el sótano, el Licey se dio el espacio a los toros. Señores, la realidad se impone, la pelota estaba motivada, anoche el play pues estaba feliz, los capitaleños y los liceístas del país estaban felices porque el Licey del sótano profundo se levanta y hoy está empatado en segundo lugar, con las Águilas, con el Escogido y con los Gigantes del Cibao. Así es, de hecho tengo una crítica muy fuerte a la gente del Lidón con el tema de su seguridad. Ayer un hombre irrumpió en el play con una pancarta pidiéndole al presidente de la República que él quería un empleo. Sin embargo, ese hombre entró al play, llegó hasta la segunda base y nadie lo detuvo. Entonces, ¿dónde está la seguridad del play que permite que alguien entre al terreno? No es la primera vez, hace algunos años entró un tal, de eso que Rafael Dolores llama influencer. Un abrazo para Rafael. Ese señor, yo sé cuál es. Ese señor entró al play ayer con una pancarta y llegó hasta la segunda base. Ok, anoche fue algo inofensivo, pero imagínese usted que un fanático lleno de odio que quiera ir en contra de uno de esos jugadores, entre armado con lo que sea y lo agreda. Yo creo que la compañía que maneja la seguridad del play, la Lidón, debe haberla llamado a capítulo hoy o cambiarla, porque eso es altamente peligroso. Ese señor entró al play como que era en su casa, que él estaba entrando. Bueno, por otra parte, el presidente de la República nueva vez toma acción en contra de escándalos que se han destapado y que se siguen destapando en su gobierno. Y en el día de hoy, pues precisamente vía el decreto 73321, destituyó a Cecilio Rodríguez, quien era el director de Inavive, se lo llevó, después de un escándalo que hubo que probar y probaron tanto que se empalagaron. Y como se empalagaron, pues no le quedó más al presidente que poner candado después que el robo estaba hecho, porque este es el país de que todo el mundo pone candado después de robado. Entonces, lo destituyó y en su lugar nombró a Víctor Ramón Castro Izquierdo. Víctor Ramón, es miembro del partido Alianza País y viene a sustituir a un PRMista. Inmediatamente vimos en las redes cómo la gente no calificó el hecho que se le imputa al ex director de Inavive, a Cecilio Rodríguez, de corrupción, sino que lo que vinieron a reclamar los PRMistas es que quitaba un PRMista para poner una persona que no era PRMista. Entonces, sin embargo, yo quiero recordarle a los PRMistas que Alianza País
pues participó en la coalición que de una manera u otra llevó a nivel local muchos candidatos del PRM. Entonces el caso es que lo destituyó. Luis Abinader como presidente tomó cartas en el asunto después que se hizo la investigación que el mismo ministro de Educación pues declaró que sí, que se habían comprobado alteraciones en el tema de compra y contrataciones de INAVIVE. Lamentamos, reitero, que esto siga pasando. Y no es un solo hecho. Inmediatamente ayer se destapó otro hecho. Y el hecho tiene que ver precisamente con quien fue nombrado como director de, ¿cómo se llama? Bueno, Burgos, que tiene un canal de televisión en Santo Domingo Oeste, que fue candidato a senador una vez por el PRD y que fue en el gobierno de Hipólito gobernador del Gran Santo Domingo, pues se le imputó o se le dio a conocer que su empresa televisiva había sido pues agraciada por un concurso, una asignación de 34 millones de pesos en el tema de los programas esos para trabajar la educación vía medios de comunicación, o sea, vía televisión. Entonces, 34 millones, el contrato por el cual fue beneficiario su empresa fue firmado por su hija, quien es la que aparece como gerente. Inmediatamente en las redes pues apareció lo que dice la ley de compra y contrataciones públicas de cuáles son las personas que no pueden ser parte del proceso de licitación ni que se le adjudique ninguna licitación en el Estado. Y él, en su calidad de director, entra dentro de esas personas. Entonces siguen destapándose procesos. Y reitero, eso no es culpa de Burgos ni de su empresa. El responsable de eso es compra y contrataciones. Así que a Carlos, que se deje de ir a televisión a hablar y se ponga a trabajar, porque en su dirección se está permitiendo que las empresas de Yepes, el senador, contraten. Eso no es un problema del senador. El senador licitó. Es un problema de quien aceptó que participara en esa licitación y quien aceptó que se le adjudicara esa licitación sin comprobar, sin tomar medidas en el asunto, siendo, por ejemplo, el caso del senador, una figura pública de renombre que nadie puede dar desconocimiento de que no sabía que era él. La mayoría de los casos de escándalos de corrupción de este gobierno, casi todos, están entrando por eso, por el tema de la compra y las contrataciones. En el caso de INAVIE, además de la destitución del director, el gobierno dominicano destituyó a José Alejandro Ceballos Paulino, que era el director del gabinete, a Andrés Montero, encargado jurídico. Pero tú me excusas, es que te voy a interrumpir, es que ese es el problema de esto. Eso no se nombran por decreto. Pero quien tiene que destituirlo eso no es ningún decreto. El decreto destituye a quien nombra por decreto. No, pero el decreto solo destituyó al director. Estos ya son decisiones administrativas. Son cancelaciones, son desprendimientos. Específicamente de parte del Ministerio de Educación. En el caso de INAVIE, el escándalo consistió, en lo siguiente: una serie de suplidores, una serie de oferentes le fueron adjudicados el servicio para suplir el desayuno escolar y el almuerzo escolar sin cumplir los requisitos para esto. Estamos hablando de más de 1.260 empresas que no cumplían los requisitos, sin embargo le fue adjudicada la distribución, el suplir el desayuno escolar. Y entonces esta mesa encargada de la compra del INAVIE lo justifica diciendo que con eso ellos estaban evitando que haya un déficit en el almuerzo y en el desayuno escolar, lo cual es totalmente contraproducente porque se está violando la ley. Señores, acaba de llegar y sumarse a nuestro elenco como cada tarde Marino Mendoza, que anda hoy con una chaqueta blanca. Buenas tardes. Una chaqueta blanca y debajo el azul porque es liceísta y está feliz. No, yo estoy feliz, claro. Qué bueno. El hombre que se tiró al play ayer era liceísta, dicen. Sí. No sé, yo sé que no importa. El liceísta, contento. No importa quién se sea. desesperó. Porque no está mal que él se tirara. No, de hecho, se desesperó y se puso contento y me aprovechó y bajó de hecho, al play a pedir su empleo. Él entró con una pancarta pidiendo empleo, como te señala, pero el problema no es él logró su objetivo. Sí. Él tuvo éxito, como dijo Gonzalo. Qué bueno. El problema es de la seguridad del play. Sí. El problema es de la seguridad del play. Él lo hizo muy bien. Marino, cuéntame tú. Cuéntame algo. Bueno, viéndolo a ustedes que estaban en los comentarios, yo me entretengo. A veces digo, bueno, los tapones pudieran prolongarse un chismán para yo seguir deleitándome con estos comentarios por radio. ¿Y qué novedades cuentas? No hay muchas novedades. Hoy me entusiasmó una intervención que escuché del presidente Leonel Fernández. Tengo que decirlo porque, señores, aquí la gente, los descalificadores profesionales, y me quedó ayer un comentario que quise responderle a un señor que habló
de manera fea del ex canciller Miguel Vargas Maldonado y se me pasó. Pues se me pasó no ya porque el tiempo no daba. Porque aquí la intolerancia y la animosidad política que se lleva a lo personal, la gente quiere usarla en todo. Usted puede decir de Miguel Vargas lo que usted quiera. Lo que usted entienda, que bueno, como político, lo que usted quiera. Pero no le regatea a Miguel Vargas, que es uno de los cancilleres más exitosos que ha tenido la historia del país, por ejemplo. Y un señor ayer hablaba y dijo muchísimas cosas. Muchísimas sandeces. Entonces uno a veces oye gente hablando porque descalifican. Yo oí hoy y me entretuve y realmente me deleité con la exposición que hizo. Le preguntaron sobre el tema de la situación dominico-haitiana y él hizo una aclaración y él decía, es que aquí Leonel Fernández. Sí, el presidente Leonel Fernández decía, no, es que aquí no hay problema dominico-haitiano. Haití tiene un problema interno, que 9 bandas están gobernando Haití y están decidiendo lo que se va a hacer en Haití, pero no hay un problema dominico-haitiano, porque nosotros no tenemos problema con los haitianos, ni los haitianos con nosotros. El problema de los haitianos es entre ellos mismos. Ahora, que quieren extrapolar los problemas internos de ellos a la República, ahí sí es que nosotros tenemos que tener cuidado. Y entonces él hacía una referencia en el tema de Polonia y hablaba de las Naciones Unidas. Entonces, Polonia dijo que no y cerró su frontera. Y dijo, no va a producirse un éxodo masivo de, gente que está aprovechando su frontera. Entonces, nosotros tenemos una situación que aquí el fanatismo político, y yo lo digo, yo he sido político, soy político, todo, porque tengo que decirlo también. Porque aquí no diga usted que usted, porque usted tiene una función X hoy, usted deja de ser político. No, usted sigue siendo el político. El político es un ser humano la política es una condición consustancial a los seres humanos. Y aquí tú te encuentras con personas que te quieren descalificar, no valoran a ti lo que ha sido tu trayectoria. Y ayer cuando ese señor dijo lo que dijo del ingeniero Miguel Vargas, a mí personalmente, no porque fuera contra Miguel, sino como la gente se desahoga tan simplemente, tan simple y sencillamente, solamente por un problema de animosidad política. Bueno, mira. Y yo creo que realmente nosotros tenemos como ciudadanos, el concepto de ciudadanía nosotros tenemos que aplicarlo en todo y usted tiene que respetar. Cuando usted no está de acuerdo con el criterio del pensamiento político de fulano de tal o de fulana de tal, usted simplemente no comulga con ese criterio y usted asume su posición política. Pero no es porque usted no esté de acuerdo con él, entonces aprovechan y sacan a relucir cosas a veces no solamente inconsecuentes, sino de forma desaforada. Y yo pienso que nosotros tenemos que aprender. Y ese discurso de Leonel Fernández de hoy sobre el tema dominico-haitiano, que él le aclaraba, no hay un problema dominico-haitiano. Y es verdad, si nosotros no tenemos un problema con los haitianos. El problema de los haitianos lo tienen entre ellos mismos, con un problema de inestabilidad, digamos ya, un país que sucumbió ante los desafueros de sus conciudadanos y ha llegado a un nivel que si ahí no, los organismos internacionales ya no hablemos, porque ya ellos dijeron que no les importa y que no se van a mezclar en el tema haitiano. Pero si nosotros no asumimos nuestro rol protegiendo la frontera y protegiendo, que él estuvo de acuerdo también y lo aplaudió, como hemos aplaudido esa medida. Y además declaró que es inhumano el tema de deportar a las mujeres parturientas. Leonel Fernández en sus declaraciones de hoy, pues también calificó de inhumano esa decisión del gobierno de las parturientas. Mira, yo te quería pero el problema decir, de la parturienta, vamos a eso es inhumano, eso no, sí, eso no es claro, inhumano, pero eso está fuera de discusión. Entonces, pero eso está fuera de discusión. Pero lo declaró, pero no está fuera de discusión porque aquí se tomó una medida para deportarlas. Está bien, pero yo digo el criterio de, las parturientas
porque estar embarazado no, No, es un problema de es emergencia. es que olvídense estar embarazada. Esa medida se tomó no es porque tú estés embarazada. Esa medida se tomó porque el No, gobierno pero dijo que gasta 10,000 millones de está pesos bien. en partos. Entonces no es o sea, no vamos a analizar quiénes son parturientas y embarazadas. Esa medida no fue para las embarazadas, fue para las parturientas que tomó el gobierno dominicano. Y en ese Si sentido tú me dijeras, fue que el si gobierno, tú me permitieras que Leonel habló. concluir el concepto, pero bueno, pues está bien. No, concluye. No, pues está Magistrado, bien. concluye. No, porque hay que detallar una cosa bien clara y separarla. Yo no estoy de acuerdo, ni nadie está de acuerdo con que una mujer que esté en una situación, en un estado de gestación, se le afecte la atención médica en un centro hospitalario. Eso nadie está de acuerdo con eso y ni nadie se lo va a aplaudir al presidente. Ahora, el que se utilice el tema del embarazo para penetrar o para asistir, traer a haitianos y hacer negocio por la frontera con haitianos, que es otra parte del tema. Pero no hay que estar embarazada para eso. Eso está bien. Sí, pero no hay que estar, no tienen, el negocio se está haciendo independientemente de que Eso estén no o no tiene nada que ver con la embarazadas. exacto. Entonces es una situación que tenemos que verla como es. Y el aspecto humano, que bien señala mi directa y querida amiga, Ivonne. Yané Camilo. Yané Camilo. Aquí todo el mundo está esperando. Mira, que llegara Ivonne. en el tema haitiano solo acotar a modo de información incluso que esta semana fueron traídos al país 3 camioneros que tenían 45 días secuestrados en Haití. Los haitianos que los secuestraron, los delincuentes, estaban pidiendo una gran cantidad de dinero. Sin embargo, la información que ha surgido es que solo se le dio insumos alimenticios. Y yo creo que bueno que esos camioneros están aquí, hay que celebrarlo, hay que aplaudirlo, pero también el país debe saber bajo qué condiciones, bajo qué condiciones fueron rescatados esos haitianos, cuánto le dieron, y ya de último también en un estado que tenga cierta organización. Esos haitianos que duraron 45 días en Haití, uno no sabe a qué tipo de virulencia quizá pudo estar expuesta. No debieron esos camioneros venir a tener un contacto directo con la familia. Debió hacérsele un proceso médico, una evaluación médica. Si no había ningún tema de virus, contagioso o demás, perfecto, estén con su familia. Y ahora a esa gente que tuvo 45 días secuestradas por delincuentes, no podemos soltarlo como que quien ve llover y que hagan vida en el barrio. Esa gente debe estar monitoreada por un equipo de psicólogos y psiquiatras porque tiene 45 días secuestrados y algunas secuelas emocionales tiene ese tema. De la frontera para su casa. ¿Tú me entiendes? Ese es porque el tema. Uno de ellos porque es un país sin juicio. lo declaró. Porque Sí, es un país sin juicio. realmente. O sea, denle para su casa y punto. Qué bueno que llegaron, que su familia quiere verlo. Ok, mire su familiar de lejos, pero hay que hacerle todo un peritaje médico para descartar cualquier situación contagiosa, porque no se sabe con quién estaba conviviendo esos dominicanos nuestros que estaban secuestrados en Haití. Y después entonces que se demuestre que patológicamente está todo bien, o al menos físicamente que no hay ningún virus, entonces una evaluación psicológica y psiquiátrica. Cuidado con eso, fueron 45 días en cautiverio bajo condiciones que no sabemos. Bueno, según declaraciones de la FINJUS, el proyecto de Código Penal está cargado de populismo punitivo y hay un aumento de las penas. Y precisamente, pues, en el Senado de la República, que está conociendo el código y que lo aprobó y que lo leyó artículo por artículo, ahora va a la Cámara de Diputados, pues se está conociendo esa pieza legislativa. Y cuando tú oyes a FINJUS, que es un organismo con calidad jurídica para opinar sobre este tema, es cuestionable entonces qué tenemos que hacer. O sea, aquí definitivamente lo primero es que nadie se encuentra nada bueno. Y todo el mundo opina de todo. Pero cuando hay gente que opina sobre algo que uno le conoce, que tiene experticio, o cuando hay instituciones como FINJUS que opinan de algo que me imagino que han leído y releído el anteproyecto y que han participado inclusive en el proceso con diputados y senadores, tú te sientas y dices, bueno, el populismo penal. ¿Qué es el populismo penal? Y yo quiero que hablemos un poco sobre el tema del populismo penal. ¿Por qué? Vamos porque arriba, aquí que ha estado tan presente en los últimos procesos. Aquí hemos hablado de analizar los últimos procesos con el tema de que las medidas de coerción pues se le dan, es lo que todo el mundo espera y se le da a Villegas y todo el que llega a un proceso. Debaten en los medios claro. Perdóname, Yané, los últimos procesos judiciales que se han vivido, sobre todo en temas de corrupción, ha estado no influenciado, determinado por el populismo penal. Entonces, ¿qué es el populismo penal?
O sea, ¿qué son las medidas y qué medidas se deben de dar? ¿Y por qué se califica que el Código Penal dominicano pues tiene muchas medidas populistas? Y el tema de que se levanta nueva vez también el cuestionamiento de si subir las condenas, o sea, el sistema punitivo, poner condenas de mayor cantidad de años de privación de libertad son positivas o negativas para la sociedad, si las cosas se resuelven con eso, y si el país está en la capacidad de tener en las cárceles para esas personas que son condenadas con más años, para darle lo que la misma ley procura, que es precisamente rehabilitación, para si salen de ahí, salen rehabilitados. Entonces, el populismo que tanto hablamos, vamos al sistema de las medidas de coerción, ¿qué es lo que estamos viendo? Porque, óigame, casi ningún caso está llegando a fondo. Aparte de Odebrecht, no hay ningún caso. Todavía todos están en el proceso proceso penal que indica precisamente el tema de las medidas de coerción en la fase de investigación. Entonces, en la fase investigativa, en los tribunales donde tienen que debatirse si esas pruebas proceden para que se vaya a juicio o no un caso. Entonces, ¿cuáles serían las medidas que usted cree que serían entonces consideradas en este sentido? En el primer caso que está presente el populismo penal aquí, que cuando se abre un caso o cuando se va a abrir, primero se hacen los medios de comunicación y en redes sociales. Los propios protagonistas, los propios fiscales, los propios procuradores, antes de apresar a alguien o de dictar una orden de conducencia, salen a los medios de comunicación a decir que lo van a apresar, pero no solo eso, a condicionar los procesos, a decirle que hay tanta cintila probatoria en contra de ese imputado y que eso amerita, y que desde ya esperan cuando vayan al juez una medida coercitiva consistente en prisión, condicionando una opinión pública. Después que lo apresan, viene el primer día del juicio. Antes de llegar a ese día de juicio, ya entre comillas se han filtrado parte del expediente, que es que lo filtran a los medios de comunicación de su preferencia, al Listín Diario, por ejemplo, que lleva la voz cantante, en la llamada filtración, entre comillas, de los procesos, para ir condicionando a la opinión pública. Entonces ya cuando ese imputado va ante un juez, tiene que ser un juez que esté lo suficientemente claro y que le importe muy poco el cuestionamiento social para fallar conforme a como dice la ley, aunque eso sea en contra de lo que la gente espera. Eso lo hacía Miriam Germán. Y hay que decirlo, sí, yo tengo que decirlo porque me tocó ejercer con Miriam en su cámara, y yo tengo que decir, cuando Miriam ha dado votos disidentes, por ejemplo, o razonado cuando le ha tocado hacerlo, han sido casos de mucha trascendencia pública. Que yo no sé cómo ella, como jefa del Ministerio Público, permite esa ventilación de los expedientes. En el caso, por ejemplo, de Odebrecht, ¿ustedes se acuerdan todo ese aparataje que se armó en la madrugada y de noche a cualquier hora? Y detuvieron a toda esa gente y ese escándalo, y bueno, y ahora sí. Pues no, la mayoría salió sin mayores problemas. Claro. Y ella ahí dijo por qué. Ella no estaba de acuerdo con la situación, por ejemplo, de quién fue. ¿Qué? Ella habló de alguien. Ella habló de Díaz Rúa, sí, sobre el tema. Pero ella dijo por qué ella no estaba de acuerdo. ¿Por qué? Porque ella decía, bueno, porque ese expediente está mal instrumentado. Hay muchas lagunas. Está chueco. Sí, está chueco. Y realmente estaba chueco. Y este tema del populismo penal. Bueno, pero el populismo penal no es eso. El populismo penal, o sea, esos son ya cómo se ejercen y ejecutan las leyes. El populismo penal es la forma de gobernanza en que los legisladores construyen las leyes penales y que entonces eligen las sanciones no por lo que venga a resarcir o evitar daños a la sociedad o lo que significa el delito, sino que eligen sanciones que sean populares a sus votantes. Entonces, a la hora de... Porque estamos analizando... Perdóname, ya esa es en la construcción de la ley. Es que lo que estamos analizando el Código Penal... Sí, pero ya esa es en la construcción de la ley, pero en la aplicación de la ley, el populismo penal es lo que nosotros estamos diciendo. Definido por la Real Academia, no de la Lengua, sino jurídica, el populismo penal, reitero, es la forma de gobernanza en que los legisladores construyen las leyes penales para que las sanciones les sean gratas al escuchar de los votantes y no que vengan a presentar o a propiciar sanciones que sean
motivadoras para que la sociedad evite cometer esos delitos y, por supuesto, evitar los males sociales. Ese es el populismo que estamos hablando, porque estamos hablando de la construcción del Código Penal. O sea, lo que yo dije, vamos a analizar la propuesta que hay de Código Penal, porque si vamos a analizar el ejercicio penal, eso es otra cosa. Exacto. Si no, estamos hablando de analizar la construcción del Código Penal. ¿Por qué los legisladores prefieren sanciones que sean cómodas a la opinión pública, que creen expectativas, que creen percepción de que son buenos legisladores y no legislan con la razón sobre leyes que deben de ser inclusive odiosas a la gente? Porque ¿qué es el Código Penal? ¿Qué es el marco penal? El marco penal es aquel que le prohíbe, que limita el ejercicio de acciones a las personas y le sanciona si rompe esas limitaciones dentro de la sociedad para mantener que un ejercicio ciudadano basado en derecho, basado en valores. Entonces, todo el que rompe esa forma de socializar se delinque. Entonces el Código Penal dice, tú delinques si hace esto y esto y esto, y por eso tú vas a ser sancionado. Nadie quiere que lo sancionen, nadie quiere que lo condenen. Todo el mundo quisiera hacer las cosas legales o ilegales y que no recibiera sanción. Entonces el legislador se pone de populista y dice, bueno, en vez de yo darle a la violencia intrafamiliar, en vez de manejarla, por ejemplo, con los 10 años que estaba, yo le voy a bajar 5 porque los hombres van a estar contentos, porque eso cae bien y los hombres van a estar contentos y los hombres votan por mí. Para poner un ejemplo, pero podría ser también, por ejemplo, con el tema del robo, con el tema del lavado. Si ustedes miran cómo está construido la propuesta del Código Penal con el tema del lavado y la ley de lavado de activos, ustedes dicen, ¿eso para qué? ¿A quién es que se le dan realmente aquí cárceles? Es a la gente que roba cosas pequeñas. O sea, la gente que roba grande aquí y está lavado de activos, tú miras que son populistas las medidas, porque son medidas para decirle, sí, estamos contra eso, contra la corrupción, pero a la hora de sancionar, las sanciones no van en el mismo nivel que va el hecho cometido. Entonces, esos legisladores y legisladoras que conforman el Congreso deben tener un alto y entender que esto no es un tema de legislar para tener simpatía, sino que el Código Penal, que tantos años tenemos diciendo que hay que modificarlo, que del 2000 está el proyecto en el Congreso, que todo el mundo dice que es de 1887 y que está muy viejo, que lo heredamos de los haitianos cuando dirigían República Dominicana y que era el Código francés en esa época. Perfecto, se necesita un nuevo Código Penal, pero un Código Penal que signifique avance. Entonces, si la FINJUS está criticando estas medidas, hay que tomar ojo en el asunto. Y yo, contrario a lo que la mayoría dice, yo creo en el Congreso. O sea, yo creo que los legisladores y las legisladoras que son electos, la mayoría de ellos, y tú fuiste legislador, Marino, van con buenas intenciones al Congreso de la República y que van a trabajar. O sea, aquí la gente tiene una mala percepción de los diputados y diputadas y de los senadores y senadoras. Esas personas van y hacen trabajo y trabajan de una manera que solamente el que está cerca de ellos puede, porque aparte de que trabajan en el Congreso, tienen la carga política también, o sea, que son 24/7. Entonces, yo apuesto a que el código que salga en esta oportunidad, si bien cierto no va a ser de consenso de todos los sectores, siempre va a afectar a algún sector, pero si bien yo espero que sea lo más conciliador con el fin del derecho penal y el bienestar social que queremos lograr basado en el respeto a la dignidad y el derecho tanto de la propiedad privada, pero sobre todo del ser humano, la vida y por ende todo lo que tiene que ver con la dignidad del ser humano. Quiero otro ejemplo perfecto del populismo penal, el tema del aborto. Muchos legisladores que están a favor de las tres causales. Pero el matrimonio entre personas, entre menores. De menores que se sanciona, no se sanciona. O sea, aquí no se quiere sancionar. O sea, que el señor 50 años en Cotuí. En la vieja de Cotuí. En la vieja de Cotuí, que tenía una relación con una niña de 14 años y la mató. O sea, aquí no se quieren condenar las relaciones de personas mayores con menores. ¿Por qué? Porque la sociedad valida. Entonces el legislador dice... Y eso genera simpatía. El legislador dice, yo no lo voy a condenar porque entonces me quito la simpatía y no van a votar por mí. Lo que pasa es que el legislador trabaja, claro, hay excepciones, no pensando en el bien del país, sino en el bien de las votaciones, los próximos 4 años. ¿Qué tú dices como ex legislador? Para no entrar en confrontaciones innecesarias con ustedes, nos vamos a la pausa. Rumba